Bienvenidos al episodio 202 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y hoy estoy a solas. Debería estar acompañándome mi querido amigo Ian, pero este episodio está siendo grabado el 20 de marzo, el día del estreno de los primeros dos episodios de X-Men 97, pero ese no es el único evento importante de esta fecha, porque hoy además es el cumpleaños de mi querido amigo y coequiper Iancito, así que espero que toda la gente que lo quiere lo haya saludado, y si no lo saludó es el momento para hacerlo. Nunca es tarde para decir feliz cumpleaños, aunque él igual tengo entendido que medio que va anotando a ver quiénes saludan antes de la medianoche y quienes quedan para el día siguiente, para luego retenerlos en la más cruel de sus memorias junto a las más vengativas de sus intenciones. Si no quieren caer en ese lugar, salúdenlo inmediatamente, que aumentarán las chances de quedar bien con él. Por el momento me toca hablar de X-Men 97 solo esta semana. Vamos a hablar de los primeros dos episodios de esta serie que ya voy a adelantar. Yo vengo diciendo no tenía expectativas o por ahí no me entusiasma tanto. Estoy más para Agatha, estoy más para Madame Web. Definitivamente estoy para Dakota y para más aventuras de Madame Web, pero ese mecanismo de bajar las expectativas y decir, che, miren que esto es una continuación de una serie infantil de los 90, por más aclamada y por más icónica que haya quedado, va a ser eso, va a ser la continuación de una serie que mucha gente ni siquiera recuerda del todo. Recuerda lo que sentían cuando la veían, pero no sé si todo el mundo se ha tomado alguna vez el trabajo de volver a ver la serie, las 5 temporadas completas. Por ahí algún episodio suelto, pero no creo que la gran mayoría del público que vaya a ver esta serie haya regresado al mundo de los X-Men ya de grandes. Y ya de grandes la verdad es que hay algunas cosas que cuando éramos chicos nos parecía que estaban buenísimas, después cuando crecemos la vemos con otros ojos y no nos convencen tanto. Entonces medio que estaba preparado para que la serie no estuviera a la altura de las expectativas del público, que no es un pesimista de mierda como yo. Y gracias a eso tuve una sorpresa extremadamente positiva, porque la verdad es que el nivel de manija con el cual me quedé después de ver estos dos primeros episodios de X-Men 97, es superlativo. Estoy recontra contento de que esta serie esté entre nosotros. No pensé que me iba a entusiasmar un producto como este, como para esperarlo semana a semana, y ya quiero que salga el episodio 3. Por un lado porque uno se puede empezar a imaginar por dónde van a ir algunas historias, pero además porque el contenido que recibí fue diferente al que realmente esperaba. O sea, yo no pensé que la serie estuviera tan bien pensada, tan bien animada, que me sorprendió. La animación esperaba algo un poquito más flojo. Al intentar replicar el espíritu de los 90 pensé que no le iban a meter tanta onda, y me parece que le metieron mucha onda manteniendo el espíritu noventoso. No esperaba personajes tan bien desarrollados como algunos de los que vi en estos dos episodios, sobre todo en el segundo, que hubo un par de momentos con algunos discursos que me pusieron la piel de gallina. Y no esperaba que se metieran ya de entrada y de forma tan efectiva con tantas temáticas que siento que son las que mejor se pueden asociar a los X-Men. Tanto comentario social y hasta comentario político, que tampoco debería sorprenderme demasiado porque, de nuevo, los X-Men se caracterizan por eso, es parte del espíritu de los X-Men. Pero con este mecanismo de minimizar a este producto, pensé que iba a ser algo un poco más soft. Y para hacer los primeros dos episodios recién, estoy archi conforme y muy entusiasmado por lo que va a venir. De todos modos, esto no sería un producto de Marvel Studios si no estuviese acompañado por una polémica. Y cuando parecía que venía todo sobre ruedas, un par de días antes de la avant premiere de X-Men 97, cayó así tranqui, como que no quiere la cosa, una noticia que generó pánico, caos, destrucción absoluta al tratarse de el despido de Bo de Mayo. ¿Quién es Bo de Mayo? Es o era el escritor principal de X-Men 97 y el creador, el que vino con la propuesta que terminó comprando a Kevin Feige, el que se encargó de delinear la historia que vamos a ver a lo largo de las próximas semanas. Y pasó algo muy lindo, pasó algo que a mí me encanta cuando sucede, que es que nosotros, Ian y yo, grabamos la previa de X-Men 97, hablamos durante 38 horas sobre la serie original y después pasamos a lo que sería el anticipo de la nueva serie. Y
quienes escuchan este podcast desde hace mucho tiempo sabrán que a mí me gusta anticipar las series, hacer la previa de las series, hablando del equipo de producción que está detrás del producto que vamos a ver, es decir, el escritor principal, director o directores, la música, actores, etc. Bueno, salvo los actores, que los pude dejar, el resto de todo lo que dije sobre el equipo de producción de X-Men 97, tuve que seleccionarlo con el mouse en el Audition, que es el programa que uso para editar el podcast, apretar el botón de suprimir y básicamente metérmelo en el bolsillo trasero del pantalón. Porque ya estábamos un poco sobre la hora, yo quería publicar el episodio y acababa de salir esa noticia. Y dije, bueno, a la mierda, hablaremos de esto en otro contexto porque no hay posibilidad de insertarlo en el capítulo como a mí me gustaría. Por eso, la semana pasada anticipamos un producto llamado X-Men 97 que no tenía escritor, no tenía director, no tenía nada. Bueno, lo que iba a contar, o lo que conté y no quedó, mejor dicho, la semana pasada, es que Bo de Mayo era el escritor principal de X-Men 97, que previamente a trabajar en Marvel había sido guionista en cortos de League of Legends, que, paréntesis, los cortos de League of Legends son buenísimos. También fue guionista en The Witcher, donde me enteré en su momento y en estos últimos días volvió a salir a la luz que parecería que hubo algunos conflictos detrás de escena. Mucha gente adjudica estos conflictos a lo que terminó siendo la salida de Henry Cavill, que a mí me parece que es todo medio incomprobable. No digo que no haya sido así, pero no encontré ninguna evidencia concreta de que realmente haya habido una pelea o una ruptura que los involucre a ellos dos, como sí pasó en otros productos, en otras películas y series en las que sí queda claro que hubo rispideces o peleas entre diferentes integrantes del equipo. También comentábamos con Ian que Bo de Mayo se unió al MCU primero como guionista de Moon Knight, y bueno, desde que se anunció X-Men 97, Bo de Mayo quedó asociado como escritor principal, y es una figura que desde ese momento se la pasó hablando del producto, y no solo del producto, de los X-Men en general, de los mutantes y de Marvel, y se lo notaba muy entusiasmado. Es decir, se notaba que esto era un proyecto pasional para él y que creativamente era la persona indicada para laburar en esto, y yo creo que al final del día va a resultar que lo era. Yo no creo que este despido, del cual se sabe muy poco, haya tenido que ver con cuestiones creativas, sino que tiene que ver con otras cosas que probablemente sean un poco más graves. Primero porque me parece que en estos dos episodios se nota que las cosas están bien ubicadas a nivel creativo y que funcionó. O sea, no creo que esta serie haya tenido problemas a nivel guión, porque además ya estaba, de hecho está confirmada la segunda temporada de X-Men 97, y si no me equivoco ya fue también delineada por Bo de Mayo. Recién la tercera, si es que llega, va a estar encarada por otra persona. Pero además de todo esto, si realmente esta serie hubiese tenido problemas en términos creativos, como ha pasado con otros productos como, sin ir más lejos, Secret Invasion, que es uno de los más recientes y que también tuvo cambios, despidos, movimientos de fichas, si hubiese pasado eso, no habrían esperado hasta una semana antes de que se estrenara la serie. Y no habrían permitido que siguiera trabajando en una segunda temporada, lo habrían volado antes. O en todo caso, hubiese pasado después de que la recepción del público fuese negativa, que es algo que hasta el momento no pasó, pero podría pasar. Podría pasar que se emita la serie y el público esté indignado, diga que es una porquería, entonces o cancelan la serie o cambian al escritor, al director, a la gente del equipo. Ninguno de esos factores estaba, entonces ¿qué puede haber pasado para que lo rajen una semana antes, en medio de todo lo que implica el movimiento de marketing antes del estreno de un producto de Marvel? Y bueno, tiene que ser algo grave, no vinculado a cuestiones creativas. Hay especulaciones, hay rumores. Brad Winderbaum, que es la cabeza del departamento de televisión de Marvel, habló muy brevemente de esto y no dio detalles, simplemente se refirió a la calidad del producto. Y nada, tiraron lo de las diferencias creativas, estas cosas que se dicen siempre, pero también se habla de despido. Y Bo de Mayo cerró sus redes sociales, era un tipo que estaba muy activo en Twitter, y de hecho, si googlean, probablemente lo primero que les aparezca sean fotos casi en bolas de Bo de Mayo, que
tenía un OnlyFans, también cerrado ahora, lo cual llevó también a que se especulara a Marvel no le gustaba el comportamiento de Bo de Mayo en OnlyFans. Está bien, pero yo el OnlyFans de Bo de Mayo lo descubrí hace 3 años cuando se anunció la serie. Todo el mundo lo descubrió hace 3 años. Se sabía desde hace un montón. He hablado en algún momento del chongo que está detrás de X-Men 97. O sea, era algo que él no ocultaba. Como tampoco ocultaba su homosexualidad, un montón de cuestiones que uno podría decir, a Disney no le gustó. Obviamente no lo van a echar por ser homosexual porque tampoco son tan retrógrados al día de hoy, casi. Pero sí, ponele que lo pueden echar por tener un OnlyFans, porque por ahí se le filtró alguna foto un poco inapropiada que no va con la imagen familiar de Disney. Bueno, hubiese pasado en 2022 o en 2023 si son demasiado lentos. No una semana antes. O sea, realmente parece que se descongeló Walt Disney y se puso a ver qué están pasando en la tele ahora, y vio X-Men 97 y dijo, qué lindo, ¿quién lo hizo esto? Y le mostraron en OnlyFans, échenlo. Debe haber algo más, algo detrás de escena, algo que involucre algún tipo de maltrato o abuso, no sé. No quiero no quiero sentenciarlo porque puede ser cualquier cosa. Puede ser algo simplemente del ámbito laboral o puede ser algo externo a lo laboral que no conozcamos, pero no tiene que ver con lo creativo. Así que el lado positivo es que muy probablemente esto no tenga nada que ver con la calidad de la serie, que hasta ahora demostró ser por lo menos buena. A mí me pareció excelente lo que vi esta semana, pero me parece que el consenso en general es que es por lo menos buena. Y el lado negativo es que realmente no puede Marvel dar un paso sin tener un quilombo. Pero bueno, eso ya está fuera de nuestro control. Ya que estamos hablando de Bo de Mayo, que en paz descanse, el director principal de la serie es Jake Castorena, que dirige el primero de los 2 episodios que tuvimos hoy. Jake Castorena dirigió episodios de series como Batman Unlimited, Justice League Action, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles y también las películas The Death of Superman y Reign of the Superman, entre otras. Así que tiene experiencia no solo en animación, sino en el mundo de superhéroes. Y por otro lado también quiero mencionar la música, que es otro factor clave de X-Men 97. Algo que circuló en estos días es que cuando le llevaron a Kevin Feige la propuesta de hacer X-Men 97, él puso 2 condiciones. La primera era que volviera el elenco original, o la mayor parte del elenco original, y la segunda condición era que tuviera la música de la serie original, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque como ya dijimos la semana pasada, el tema de X-Men de los 90 quedó recontra emblemático, al punto que el día de hoy es casi imposible pensar en los mutantes sin tararear la musiquita de la serie. Para este revival, la música no la hace Ron Wasserman, que era el compositor de la serie original, sino que está a cargo de The Newton Brothers. The Newton Brothers es un dúo de compositores que trabajó principalmente con el director Mike Flanagan, tanto en películas como en series. Por ejemplo, hicieron la música de series como El Club de la Medianoche, La Caída de la Casa Usher, La Maldición de la Casa Hill, Misa de Medianoche y otras, todas series de terror asociadas como al multiverso de Mike Flanagan. Y bueno, en cine también hicieron la música de un montón de películas que también la mayoría o muchas de ellas son de terror. Yendo más concretamente a lo que fueron los primeros 2 episodios de X-Men 97, insisto, yo fui con las expectativas bastante bajas. Secretamente tenía ganas de que la serie me cerrara la boca y que terminara diciendo, ok, esto es lo que necesitaba. Yo que decía que no necesitaba un revival de X-Men, bueno, ahora no puedo esperar a que llegue la semana que viene para seguir hablando de esto. Pero además me sorprendió lo mucho que acertaron en justo algunas notas que yo tenía ganas de que acertaran, que le dieran más prominencia a algunos personajes o que se empezaran a desarrollar algunas cuestiones que por ahí en la serie original no se habían desarrollado tanto, cuestiones que tienen que ver con Cíclope, con Magneto, con Tormenta, hasta con Jean Grey, que en la serie original, si bien la saga del Fénix y de Fénix Oscuro quedaron bastante recordadas, al margen de eso, Jean Grey en la serie original ocupa un papel más bien lamentable y se nota que en X-Men 97 va a ser una figura recontra importante, hasta en términos de poderes. Uno se puede dar cuenta de que la bufearon un poquito, como que le subieron un poco el nivel a las habilidades de Jean Grey. Tampoco es una cosa descomunal lo que hicieron, o sea, siento que dentro de la lógica de la serie está bien,
pero no está pelotudizada, que es algo que pasaba en todos los capítulos de X-Men y que casi se terminó volviendo un gag. El primer episodio se llama To Me, My X-Men, es decir, a mí, mis X-Men, que es la frase que dice Cíclope en el último acto de la historia. Está escrito por el partido Bo de Mayo y dirigido, como decía, por el director principal de la serie, el supervisor a nivel animación, que es Jake Castorena. Y yo pensé que no me iba a generar nada especial, pero la verdad es que volver a ver el opening, la intro de la serie original, pero reanimada a un nivel que, sobre todo en el primer episodio, porque en el segundo ya empieza a cambiar, pero en el primer episodio está recreada casi cuadro por cuadro. Son casi las mismas escenas de la serie original, no solamente la presentación de los personajes, que tiene la misma tipografía para los títulos de cada uno de ellos, y hasta cada uno está haciendo lo mismo que hacía en la original. O sea, Cíclope aparece vestido, entre comillas, de civil, gritando y disparando sus rayos, que es lo mismo que pasaba en la serie original, lo mismo Bestia, que aparece leyendo un libro. Es todo tal cual, pero con los agregados nuevos, que serían los personajes que se suman o alguna pequeña escena que es reemplazada por otra, pero a grandes rasgos el 95% de la presentación es la presentación original recreada y con una animación un poco más sofisticada, bastante más sofisticada, pero sin llegar a pasarse de lo que podría ser el espíritu de una serie de los 90. Hay un granulado, además, que está a lo largo de todo el episodio, de principio a fin, que también le da cierta textura de un producto de otra época. Y musicalmente también hay como una actualización, hay algunos sonidos que son mucho más intensos a nivel sintetizadores y emulando violines en algunos momentos y hasta coros, que en el tema original no están presentes, o por lo menos no están presentes de la misma manera, y funcionan muy bien. Yendo concretamente a lo que son las escenas nuevas de la intro, hay una que aparece tanto en la intro del episodio 1 como en la intro del episodio 2, que es Morph, uno de los personajes que se suma al elenco de protagonistas, pero que viene de la serie original. Ahora en un rato hablaré un poquito más de él. Pero aparece Morph rodeado por como unas especies de siluetas azules y rojas con un humo medio tenebroso, y hay una risa y una cara que se ve ahí de fondo que tiene toda la pinta de que es el villano Siniestro, que no hay ningún secreto que va a estar en X-Men 97 y que históricamente además tiene mucho que ver con Morph. En la segunda temporada de la serie original de los 90 hay una historia que va desde el primero al último episodio que los involucra a Siniestro y a Morph. Y Morph, de hecho, es muy importante a la hora de vencer a Siniestro al final de esa historia. Así que seguramente esta conexión entre estos dos personajes se va a explorar en algún momento de 97. Y además tenemos la clásica escena de los buenos y los malos corriendo y chocando, que es otro de los momentos más recordados de la intro original, y es prácticamente idéntica, pero del lado de los buenos quedaron solamente los originales, excepto Bestia, y del lado de los malos volaron un par de villanos que no eran reconocibles, eran los que yo cuando veía la serie y no la podía pausar porque era televisión, siempre me quería fijar quiénes eran porque no los reconocía. Después me enteré que eran Warpath y Gargoyle, que no son dos personajes mega archi conocidos, y para esta nueva versión los reemplazaron con Emma Frost y Lady Deathstrike. Lady Deathstrike es un personaje que está asociado a Wolverine, que aparece una versión en la segunda película de X-Men de 2002 y que en la serie original aparece en varios capítulos, sobre todo en los primeros 2 de la tercera temporada. Y Emma Frost sí es un poco más conocida, apareció en un par de películas de X-Men, fundamentalmente en X-Men Primera Clase, y hay una versión similar que aparece en la malísima película X-Men Origins, Wolverine, y en la serie original también aparece en el arco de Fénix Oscuro, pero nunca llegó a desarrollarse tanto como en los cómics, ni en las películas ni en la serie original. Es un personaje que tiene mucho para ser explorado y también me da la impresión de que va a ser importante para X-Men 97.
El resto de los villanos son más o menos conocidos por todos. Por ahí el menos conocido es Avalancha, pero es otro villano clásico de la serie original que estaba siempre en dúo con Pyro. Y también están Sabretooth, Mystique, Juggernaut y bueno, obviamente Magneto, que choca con el Profesor X. El Profesor X aparece en esta presentación a pesar de que no está en el equipo. No está en el equipo porque, como decíamos la semana pasada, la serie de los 90 termina con un intento de asesinato del Profesor X, al cual acá se refieren directamente como el asesinato del Profesor X. Independientemente de lo que haya pasado al final de la serie, oficialmente en X-Men 97 el Profesor X está muerto. Y algo que ya desde el vamos me pareció interesante es que este asesinato del Profesor X generó un acercamiento entre humanos y mutantes. Es decir, la serie comienza en un mundo que plantea cierta tolerancia por parte de los humanos hacia los mutantes que no estaba presente en la serie original. Se supone que los humanos se han vuelto un poco más permeables a compartir ciertos espacios con las personas que son diferentes, que en este caso son fundamentalmente los mutantes, pero la contracara de esto es que los grupos reaccionarios se están volviendo cada vez más violentos y así se reintroduce a una organización que se llama Los Amigos de la Humanidad, Friends of Humanity, que fueron villanos muy importantes también en la segunda temporada de la serie original. La historia principal tenía que ver con Siniestro, pero de fondo estaban presentes los Amigos de la Humanidad como un factor de incitación a la violencia contra los mutantes y de hecho yo pienso que la segunda temporada de X-Men es una de las que mejor explora todas estas analogías que tienen que ver con la discriminación, con los derechos civiles, con la estigmatización social, etc. Otro motivo por el cual me pone muy contento que ya desde el vamos estén presentes como un factor de conflicto en X-Men 97. Estos personajes reaccionarios en este episodio secuestran a Roberto da Costa. Roberto da Costa en los cómics es conocido también como Sunspot y apareció en un par de películas de X-Men, concretamente en X-Men Días del Futuro Pasado y en The New Mutants. En este episodio todavía no se refieren a él como Sunspot y de hecho no llega a usar los poderes del todo, solamente muestra un poquito al final cuando está conversando con Júbilo, pero como se puede ver en esa escena, su habilidad tiene que ver con cubrirse por completo con energía solar, lo cual lo vuelve muy destructivo, como seguramente veremos en algún momento de esta temporada. El secuestro de Roberto da pie a la reintroducción de los X-Men, empezando por Tormenta, Bishop y Cíclope. Quiero arrancar diciendo que siento que Tormenta está recontramamada en esta serie, que el buff que le dieron es espectacular. Ya desde la introducción se nota que va a ser un personaje importante, pero sobre todo en la batalla final queda claro que Tormenta no es una X-Men que esté al mismo nivel que cualquiera, no por nada es considerada por muchos una diosa. Después la incorporación de Bishop también me parece que es algo que va a ser positivo para la serie. No siento que haya sido puntualmente importante en ninguno de estos dos episodios, pero puede llegar a ser interesante a medida que vayan desarrollándose las historias y aparezcan otros personajes. Bishop, recordemos que es un viajero en el tiempo, viene de la línea temporal conocida como Días del Futuro Pasado. Es el personaje que en X-Men de los 90 viaja a nuestro presente, entre comillas, para impedir un asesinato que supuestamente es el que desencadena los eventos de Día del Futuro Pasado. Es el papel que también cumple Wolverine en Días del Futuro Pasado, la película. Pero además de ese arco, Bishop aparece en diferentes momentos de X-Men de los 90, siempre en historias que tienen que ver con viaje del tiempo, obviamente, y hasta cruzándose con otros personajes que son viajeros en el tiempo. Acá no dieron una explicación concreta de por qué Bishop es parte del equipo, pero seguramente tendrá que ver con este salto temporal que hay entre el final de la serie y este episodio, que es de más o menos 9 meses, como indica la panza de Jean que aparece un poquito después. Y además tenemos la reintroducción de Cíclope, que me parece que es definitivamente el personaje central de este primer episodio y uno de los que más se luce. Ya desde el vamos, en esta primera aparición, tira una frase que había dicho en el episodio 2 de la serie original. Hay un momento en el que finge que se está rindiendo ante los centinelas y después se levanta los anteojos y les dispara. Y bueno, en este capítulo hace básicamente lo mismo y es un gran momento de Cíclope en el que no queda como un personaje recontra acartonado, como sí pasa con muchas de sus adaptaciones.
Y en esta primera escena también empiezan a aparecer los primeros easter eggs, porque está la escena del diario del Daily Bugle que ya se había visto en los trailers de la serie, en la que hay una referencia a Spider-Man preguntándose si Spider-Man será un mutante. Hay un artículo sobre la Hellfire Gala, que en los cómics la Hellfire Gala es un evento organizado por Emma Frost, que veremos qué papel está desempeñando Emma Frost en esta serie, y este artículo está escrito nada más y nada menos que por Eddie Brock, es decir, Venom, y tiene fotos de Peter Parker, de acuerdo a lo que dice la portada del diario. Y también se hace referencia a un desfile de moda que está protagonizado por mutantes, y aparecen varios que la mayoría son personajes relativamente desconocidos. El más conocido me parece que es Banshee, otro personaje de la serie de los 90 y que aparece en la película X-Men Primera Clase. En esta escena también se revela que los amigos de la humanidad tienen un brazo de un centinela, que es algo que va a funcionar como disparador de la trama de este episodio. Básicamente el conflicto va a girar en torno a descubrir dónde están los centinelas, si es que realmente volvieron los centinelas, lo cual implicaría que volvió su creador, que se llama Bolivar Trask. Recordemos que Bolivar Trask también aparece en Días del Futuro Pasado, interpretado por Peter Dinklage, más conocido como Tyrion de Game of Thrones, y también es un personaje importante, sobre todo en la primera temporada de X-Men de los 90. Toda la primera temporada de la serie de X-Men gira en torno a los centinelas. Hay otras historias secundarias, pero de fondo todo el tiempo está el tema de la amenaza mutante y de los centinelas como un programa de protección y de defensa de la humanidad, y de alguna manera esto también hace que Magneto entre en escena como un defensor de los mutantes que va a luchar contra la humanidad porque la humanidad quiere exterminarlos, algo que va a ser importante en el segundo episodio de X-Men 97. Y en ese sentido me parece interesante cómo tanto el primer como el segundo episodio toman algunos de los elementos más recordados, más reconocibles de la serie de los 90 para generar conflictos nuevos. No se trata de reciclar cosas que ya se hicieron, sino de construir algo nuevo en base a algo que es reconocible o identificable. Así que eso me parece que está bastante bien pensado. Y bueno, tenemos otras reintroducciones, concretamente algunas que se dan en la Mansión X. Volvemos a ver a Rogue, volvemos a ver a Gambito y volvemos a ver a Morph, que, como decía, es un personaje que también viene de la serie de los 90, pero que no era protagonista. Morph aparece en el primer episodio, en el piloto, La Noche de los Centinelas, y al final de ese episodio parece que muere, lo cual genera una serie de conflictos en el equipo a lo largo de toda esa temporada, pero en la segunda temporada vuelve a aparecer manipulado por Siniestro, que, como decía también, es el villano principal de la segunda temporada, y Morph va a ser un personaje clave a lo largo de toda la historia que tiene que ver con Siniestro. Para este revival el personaje tuvo un cambio de look bastante importante. Si bien cuando van al boliche usa su rostro original, el rostro de los 90, que igual casi que también me da preguntarle quién le hizo la carita, porque parece un poquito tocado, está como rejuvenecido. Pero al margen de esa secuencia, en la mayor parte de los 2 episodios aparece con una versión que es completamente pálida, que no tiene pelo, que casi que no tiene rasgos distinguibles, que es un look bastante parecido a una versión del personaje que aparece en el cómic Age of Apocalypse y también en Exiles. Y a mí particularmente me gusta que hayan ido por este cambio de look. Siento que le da un poquito más de identidad respecto a lo que era el look original de los 90, que siempre me pareció que, sobre todo en el primer episodio, cuando lo veía con el resto de los X-Men, como que desencajaba, como que parecía el personaje al que no habían tenido ganas de diseñar. Acá siento que se destacan mucho más. Y algo que a mí particularmente también me gusta es que el personaje se identifica como no binario. No hay ninguna referencia concreta a esto en ninguno de los 2 episodios, pero en los créditos finales, cuando se ve esa especie de computadora en la que se ve a los protagonistas y hay cartelitos que dicen cuál es el poder de cada uno, bueno, cuando hablan de Morph se refieren a Morph como they, así que es un personaje no binario, es ella, le moleste al que le moleste. Estoy esperando ansiosamente el momento en que usen they y que lo subtitulen por favor como ella, que estoy seguro de que se van a prender fuego las redes sociales, si es que no se prendieron fuego ya, porque la verdad es que no estuve leyendo mucho.
porque no me quiero contaminar tampoco. Prefiero vivir en mi burbuja en la cual creo que a todo el mundo le gustó esto y que no hay gente indignada como los amigos de la humanidad. Y otra cosa más que me gustó de Morph es que las diferentes transformaciones que tiene, que recordemos que Morph es un metamorfo, es un personaje que puede tomar la apariencia de otros personajes. Bueno, estas transformaciones dieron lugar a diferentes cameos que tal vez hasta permitan mostrarnos a personajes que no necesariamente vayan a aparecer como personajes importantes en esta temporada, pero por lo menos tenemos un ratito de ellos en alguna de estas apariciones como parte de diferentes peleas o de diferentes secuencias que necesitan que Morph tome sus formas. Por ejemplo, se convierte en Ángel, que es un X-Men bastante conocido, también identificado como Arcángel cuando es el jinete de Apocalipsis o uno de sus jinetes. Se convierte en Lady Deathstrike, que es este personaje que decía que aparece al final de la intro. También se convierte en Coloso, se convierte en Psylocke, se convierte en Sabretooth y bueno, seguramente irán apareciendo otros cameos, además de Jean Grey, que se convierte en ella en un momento para trolearlo un poco a Wolverine, y el Profesor X, que tiene una pequeñísima escena en este primer episodio, solo que es Morph imitándolo. Bueno, mencionaba a Jean Grey, efectivamente Jean Grey está embarazada, esto va a ser muy importante sobre todo para el segundo episodio, así que ahí me meteré un poco más de lleno con esto. También tenemos la reaparición de Bestia, que aparece con Sunspot cuando Sunspot se despierta después de recuperarse de los eventos de la secuencia anterior. Hay un pequeño easter egg que me pareció muy bonito, que es que en uno de los libros de Bestia, el autor o la autora que figura es J. Lewald, y esto es una referencia a Julian Lewald y a su esposo Eric Lewald, que ambos fueron parte de la creación de la serie de los 90. Reaparece también Júbilo, que yo había dicho la semana pasada que en la serie de los 90 me pareció un personaje bastante pesado. En estos 2 episodios no me irritó en ningún momento, así que pongo mis fichas en la versión del cancelado Bo de Mayo de Júbilo. Júbilo además lo lleva a Roberto a la Sala del Peligro, donde hay una primera aparición de Magneto, que no es el Magneto real, pero que nos va a dar una idea de lo que va a venir después. Y también está obviamente la esperada reaparición de Wolverine, que es uno de los personajes más recordados de la serie de los 90 y de los más importantes. No por nada Hugh Jackman terminó siendo el protagonista de no solamente la película del 2000, sino de prácticamente toda la saga de X-Men que desarrolló Fox. Y bueno, los X-Men quieren saber un poco más de los secuestradores de Roberto para poder encontrar a los Centinelas, pero Roberto se escapa de la mansión, que es algo que, como bien dice Júbilo, ella también hizo al principio de la serie original cuando conoció a los X-Men y la llevaron a la mansión. Paralelamente, Cíclope y Jean un poco compartiendo el liderazgo, si bien Cíclope claramente es el líder, Jean ocupa un lugar bastante importante bajándolo cuando se pasa un poco de mambo. Sería algo así como el matrimonio presidencial de los X-Men en este momento. Y bueno, aparecen conversando con una figura de las Naciones Unidas, que es la doctora Ren Cooper, que menciona que varios agentes escucharon rumores de milicia antimutante que tenía tecnología Centinela en diferentes lugares del mundo, incluyendo Madripoor, una referencia a un lugar muy conocido del mundo de Marvel y también del universo cinematográfico de Marvel. Y la conclusión es que hay que buscar a Bolivar Trask, al creador de los Centinelas, y para esto van a tener que ir a hablar con Henry Gyrich. Henry Gyrich es también otro personaje central, sobre todo de la primera temporada de X-Men de los 90, como una figura gubernamental que está detrás del protocolo para crear a los Centinelas. Después vuelve a aparecer en otras instancias también como villano, ha aparecido en roles un poco más antiheroicos, pero es un personaje que está atado directamente a la trama de los Centinelas de la primera temporada de X-Men. Algo interesante que queda de la conversación entre Cíclope y Cooper es que no hay confianza entre ellos, por más que estemos en un mundo que supuestamente es un poco más abierto a los mutantes. La ONU no termina de confiar en los X-Men y los X-Men ni en pedo confían en la ONU. Acá es cuando Cíclope tira una frase del Profesor X, que es que la confianza se concreta cuando las acciones están a la altura de las palabras. Y se siente la presión que Cíclope tiene al tener que tomar el papel de líder ante la ausencia del Profesor X. Siento que es uno de los mejores rasgos del episodio, este aspecto de la construcción del personaje de Cíclope, y que me parece que entra en conflicto por completo
con lo que es Wolverine, que es algo que no termino de darme cuenta de si me gustó o no me gustó. Cuando Cíclope da la orden de que vayan a buscar a Roberto, hay un momento clásico de Wolverine cuestionando el liderazgo de Cíclope, que claramente tiene que ver con un resentimiento por el embarazo de Jean, que me retrotrae a lo que menos me gusta de Wolverine, que es este odio irracional hacia Cíclope por un triángulo amoroso que me da mucha paja, realmente. Pero me da paja no por el triángulo en sí, sino porque hay muchas historias que se pueden contar sobre Wolverine y Cíclope como aliados y hasta como amigos que en algún momento llegan a verse, diría que hasta como hermanos. Así que me hace ruido esto, pero al mismo tiempo le quiero dar la chance de que se desarrolle de una manera positiva, porque tal vez están poniendo esto en los primeros episodios para poder ir desarrollándolo y que se convierta en lo que estoy esperando, solo que no nos lo dan desde el principio. Es una de las facetas que menos me interesa de Wolverine realmente, por eso también como que me agota muy rápidamente, pero le quiero poner un voto de confianza creyendo que se va a convertir en algo más positivo. Por otro lado, también Jean empieza a plantear la posibilidad de dejar al equipo para armar su propia familia con Scott, lo cual también va a ser importante para el segundo episodio. Me siento que sacaran los dos episodios juntos fue una decisión muy acertada porque temáticamente están muy conectados y realmente el segundo termina de subrayar algunas cosas que se introducen en el primer episodio, así que fue una buena decisión que largaran los dos juntos. Pero bueno, parte del equipo de los X-Men va a buscar a Roberto a un boliche donde tenemos una escena de Rogue sufriendo porque no puede tocar a la gente como ellos están tocando, que es otra cosa que viene de los X-Men de los 90, que igual acá está bastante menos dramatizado. Es algo que en la serie X-Men a mí un poco me embola cuando a Rogue le agarran los soliloquios de por qué no puedo tocar y besar y ser una persona normal, y se pone a llorar, se pone como demasiado melodramático, y acá me parece que está un poco más sutil. Me gusta también Gambito acompañándola, sin demasiado melodrama. Está Morph troleando a Wolverine porque está frustrado por Jean y por Cíclope, que es algo que también me gusta porque es un poco pinchar al personaje que está quejándose por todo. Hay un acercamiento también entre Júbilo y Roberto que está claro que van a ser dos personajes conectados a lo largo de esta temporada. Y paralelamente están Cíclope y Tormenta interrogando a Henry Gyrich para encontrar a Bolivar Trask, en la que me parece que es una de las mejores escenas del episodio, en la que Cíclope plantea que el asesinato de Xavier, que fue un evento llevado a cabo justamente por Gyrich, lo que terminó consiguiendo fue acercar más a los humanos y a los mutantes, y Gyrich le contesta planteando algo que a mí me parece muy pero muy interesante en términos simbólicos y en términos temáticos, porque habla de cierta hipocresía y de una falsa tolerancia por parte de la humanidad respecto a los mutantes, y hasta se burla un poco de los que dicen miren a mi amigo mutante, que me hace pensar mucho en el estereotipo clásico de yo también tengo un amigo gay, yo también tengo un amigo judío, yo también tengo un amigo negro, todos los tipos de clichés discriminatorios que a uno se le puedan llegar a ocurrir, y que no por nada los mutantes funcionan como una metáfora de las diferentes comunidades que sufren estigmatización, discriminación y hasta persecución. Y Gyrich plantea que para él la gente normal, entre comillas, sabe que cuanto más lugar hagan para los mutantes, menos lugar va a haber para ellos, y que se pueden vestir con tolerancia, pero que la realidad es que la tolerancia es extinción. Tolerancia es extinción, como decíamos la semana pasada, va a ser el título de los últimos 3 episodios, así que esto empieza a sembrar desde el minuto 1 semillas que seguramente se retomen al final de la temporada. Y yo charlaba con Ian que me parece súper interesante que hablen de tolerancia, porque justamente algo que se suele remarcar mucho y que yo particularmente suelo remarcar es que tolerar no es lo mismo que aceptar. Uno tolera algo con lo cual no está de acuerdo, pero no le queda otra opción más que convivir. Mientras que la aceptación implica valorar la diferencia por sus propias cualidades. Y lo que debería buscarse siempre es aceptación y no tolerancia. Así que esto aparezca justo en la boca de Henry Gyrich me parece recontra interesante y me manijea mucho
en lo que respecta a lo que va a ser el desarrollo de los personajes y de la historia de toda esta temporada. En el medio de todo esto, Jean Grey usa Cerebro, esta máquina creada por el Profesor X y por Bestia, para poder magnificar los poderes telepáticos, ya sea del Profesor X o de Jean, y gracias a Cerebro se puede meter en la mente de Gyrich para sacar la información que él no les quiere dar. Fundamentalmente descubre que Bolivar Trask está en el desierto del Sahara. Pero además de todo esto, hay una secuencia un poco ominosa que no se termina de entender muy bien a qué hace referencia, pero que está vendiendo algo sobre el futuro de Jean Grey y de su bebé. Hay un momento en el que Jean Grey se da cuenta de que no tiene más la panza y después encuentra a su bebé ya nacido y lo toma en sus brazos. Aparece una silueta hecha de arena que le pide perdón. Aparece una calavera gigante de Master Mold. Master Mold es como el centinela que crea centinelas. Así que siento que esta secuencia mezcla elementos que tienen que ver con la mente de Henry Gyrich con otras cosas que no estamos seguros todavía de a qué se pueden referir. Yo tengo mis intuiciones que me llevan una vez más a Siniestro. No me voy a explayar demasiado porque implicaría spoilear algunas posibles cosas que puedan llegar a pasar, pero lo que queda claro es que Jean Grey va a ser un personaje importantísimo por lo que vimos tanto en este episodio como en el segundo. Pero bueno, efectivamente los X-Men viajan al desierto del Sahara en busca de Bolivar Trask y de los Centinelas. Wolverine sigue insoportable con Cíclope. Los Centinelas destruyen el avión de los X-Men, que si no me equivoco es el Blackbird, el jet característico de ellos, que igual estoy seguro de que tienen más de uno. O sea, este avión va a ser reemplazado muy rápidamente. Me gustó mucho la secuencia de Tormenta, Rogue y también Morph salvando al resto de sus compañeros que están cayendo, excepto a Cíclope, que Cíclope se salva solo, amortiguando la caída con sus rayos, que no son rayos láser que prenden fuego o cualquier cosa, son rayos sólidos, que nada, siento que en esta escena quedó muy pero muy bien parado Cíclope y habla mucho del potencial que puede llegar a tener el personaje, no solamente en esta serie, sino en alguna eventual adaptación que veamos en el MCU. Acá sucede esta escena tan repetida en los trailers de A mí, mis X-Men, que es la que le da el nombre al episodio, y la secuencia de acción que viene después me pareció fenomenal, con el tema de X-Men reversionado, con frases típicas de peleas de acción de los 90 que son súper cliché, algunos momentos muy divertidos como Bestia piloteando a un centinela desde su corazón. Pero nada está a la altura del momento en el que Cíclope básicamente pide el pronóstico del tiempo y entra en acción Tormenta, con el comentario nada menor de uno de los centinelas de que han detectado a un mutante nivel Omega. Recordemos que en los cómics los mutantes nivel Omega son los que tienen el mayor potencial de desarrollo de sus habilidades mutantes. Es decir que no hay límites detectados para el poder de estos personajes. Estamos hablando de Jean Grey, estamos hablando de Magneto, que en lo que respecta a por lo menos alguno de sus poderes, en el caso de Jean Grey se trata concretamente de la telepatía. Jean Grey también tiene poderes telequinéticos, pero únicamente respecto a la telepatía es considerada una mutante nivel Omega porque no tiene límites, básicamente. No es que hay un techo que puede alcanzar y que tal vez otro mutante la pueda superar. No tiene límite conocido, de la misma manera que Magneto no tiene límites en lo que respecta a sus poderes como amo del magnetismo, como a él le gusta llamarse. Y bueno, Tormenta es una mutante nivel Omega, lo cual queda clarísimo en esta escena en la que usa sus poderes eléctricos para convertir arena en cristal, lo cual me pareció bellísimo. Y gracias a la intervención de Tormenta, después Wolverine puede destruir a Master Mold, ayudado por Gambito, que le potencia las garras con sus poderes, y Morph, que se convierte en Blob, otro personaje identificable del lado de los villanos, de los mutantes. Master Mold es vencido, Bolivar Trask es arrestado, y hay otro gran momento del episodio en el cual Trask plantea que los X-Men usan sus dones para proteger a todo el mundo, pero al hacer eso le están recordando a los seres humanos que los días de los humanos están contados, que en algún momento la humanidad va a morir y va a ser corrida por
por los mutantes y que los mutantes no tienen idea de lo que los humanos sienten al darse cuenta de que no tienen futuro. Es un miedo muy existencial, además, que cualquier humano podría llegar a sentirse así independientemente de que no existan los mutantes, y sobre todo en los cómics se ha explotado mucho en los últimos años, en los que los mutantes han hasta logrado superar las barreras de la muerte, dejando todavía más explícita esta diferencia entre los humanos y los mutantes como verdaderos herederos del mundo. Es una constante que aparece en muchos cómics, además, que de alguna manera, tarde o temprano, puede ser en 10 años, en 100 años, en 1000 años o tal vez más, pero en algún momento los humanos desaparecen y el paso siguiente, la evolución justamente de la humanidad, son los mutantes. Así que los mutantes funcionan como un recordatorio de que los días de los humanos están contados. Después de que Trask plantea esto, hay un primer plano del visor de Cíclope en el que se ven los ojos de Scott, se ve que está reflexivo sobre lo que acaba de decir Trask, pero de todos modos después le dice a la doctora Cooper que lo importante acá es que los humanos y los mutantes se mantengan unidos en lugar de ir a la guerra como quisiera Trask o como quisieran otras personas, que es algo que lo acerca mucho al Profesor X, como bien plantea Cooper. Pero al margen de eso, me gusta mucho que se hayan tomado el detalle de mostrar ese pequeño momento de reflexión en Scott con ese primer plano, como que realmente le llegan las palabras que acaba de decir Trask. Y bueno, después de esto, Cíclope llega a la conclusión de que él no es necesario para cumplir el sueño del Profesor X y que los X-Men son mucho más que él y que Jean, y que ellos se pueden ir a perseguir su propio sueño, lo cual también enoja a Wolverine porque le molesta que esté Cíclope, le molesta que no esté Cíclope. Este es uno de los momentos que me dan a entender que no es que solamente Wolverine está celoso de Cíclope y punto, que hay un enojo un poco más profundo que excede lo que es el amor o la obsesión, ya podríamos decir, por Jean, y que hay un vínculo mucho más profundo entre él y Scott, además de lo que le pasa con Jean. Así que confío que en los próximos episodios se va a desarrollar un poco más. Pero cuando Cíclope está por confirmar que tanto él como Jean se van, suena la alarma de intruso y llega Magneto anunciando que la fortuna, la escuela, todo lo que construyó el Profesor X y todo por lo que luchó le pertenece a él ahora, y hay un juego de palabras muy, muy inteligente que es: me pertenece a mí, mis X-Men, citando de alguna manera la frase que dijo Cíclope un ratito antes, y de alguna manera marcando que el verdadero líder de los X-Men va a ser Magneto, efectivamente. Esta va a ser la base del episodio siguiente, que se llama Mutant Liberation Begins, la liberación mutante comienza, que también está escrito por Bo de Mayo y está dirigido en este caso por Chase Conley, que trabajó como artista de storyboard en varias películas dirigidas por Jake Castorena, el director principal de la serie, y que va a estar enfocada principalmente en la transformación de Magneto de villano a antihéroe a héroe. Es el camino o la conclusión del camino de Magneto tal como lo veníamos viendo a lo largo de las diferentes temporadas de la serie X-Men. Ya de entrada en el opening, el primer personaje que aparece cuando empiezan a listar a los X-Men es Magneto. Y algo que también me gustó mucho de esta segunda intro es que hay muchas escenas nuevas que hacen de alguna manera referencia a momentos clave de la primera serie y que tienen que ver en mayor o menor medida con algunas cosas que van a pasar en el capítulo. Por ejemplo, hay una escena de Tormenta venciendo a Calisto. Calisto es la líder de los Morlocks que aparecen en un par de momentos del episodio, y que en la primera temporada de la serie X-Men hay un conflicto con los Morlocks y que también involucra a Cíclope y a Jean Grey, y se resuelve con Tormenta peleando con Calisto, venciéndola y efectivamente volviéndose la líder de los Morlocks. Eventualmente le va a volver a entregar este liderazgo a Calisto, que se va a convertir en un personaje un poco más aliado a los X-Men. También hay una escena de Jean Grey como el Fénix Oscuro, una saga a la cual también se hace referencia en este episodio, aunque sea de una manera muy pequeña. Hay un momento de Bishop cayendo a través del tiempo que tiene que ver con algunas de sus historias, sobre todo de la segunda temporada de la serie X-Men. Y hay una escena de Magneto en Asteroide M. Asteroide M es justamente un asteroide
que Magneto convirtió en su fortaleza y que en 2 episodios de la 4ª temporada, del principio de la 4ª temporada de la serie X-Men, convierte también en una especie de refugio para mutantes y hay todo un evento en el cual se lleva a miles de mutantes en una nave espacial hasta el asteroide y bueno, ocurren algunas cosas que hacen que este asteroide después termine destruido. Pero es un momento bastante identificable de la historia de Magneto en los cómics y además son 2 episodios que están muy buenos. Esta faceta de Magneto como líder de los X-Men es algo que también se origina en los cómics. De hecho, en el cómic X-Men número 200, que es fuente de inspiración para muchas partes de este episodio, el Profesor X muere y le pide a Magneto que ocupe su lugar como director de su escuela y como líder de los X-Men. Dice que ese es su deseo final y Magneto decide honrarlo. Y tomando esto como punto de partida, tenemos una secuencia en la que vemos cómo Magneto se está de alguna manera convirtiendo en un héroe no solo para los mutantes sino para la humanidad, porque aparece salvando gente por todo el mundo, sean mutantes, sean humanos. En cierta forma está tratando de continuar con el legado del Profesor X a su manera. Aparece también salvando a los Morlocks, justamente de los amigos de la humanidad. Yo considero que Magneto está en su mejor momento, además está así súper mamadísimo y en modo viejo sabroso, podríamos decir. Este look con el pelo suelto le queda genial y simbólicamente además que no esté usando más el casco, porque justamente el casco era una herramienta de protección ante la posibilidad de que el Profesor X le leyera la mente o se metiera en su mente. Bueno, también es algo que simbólicamente lo desnuda, entre comillas, a Magneto. En un modo no sexual, no necesariamente sexual. Pero le queda genial el look para mí. Y le queda genial además esta faceta de figura inspiracional, porque por ejemplo cuando lo salva a los Morlock, Leech lo ve como una figura a quien admirar y él le dice: te prometo que nunca vas a volver a tener miedo. En el medio de los X-Men se preguntan por qué el Profesor X habrá tomado esta decisión de dejarle todo a Magneto. Algunos se lo toman muy en contra y otros dicen, bueno, tal vez hizo esto por nosotros, para que no tuviéramos que cargar con el peso de las decisiones. Bestia cita a Mark Twain, que dice que a veces la única manera de vencer a tu enemigo es convertirlo en tu amigo, y representa bastante bien el vínculo de Xavier y Magneto. Pero queda claro para mí que las intenciones de Magneto son transparentes, que realmente quiere honrar el sueño del Profesor X de coexistencia entre humanos y mutantes, por más que no esté 100% convencido, por más que también esté disfrutando un poco del drama, porque me da la impresión de que los pelotudea un poco a los X-Men en algunos momentos, pero se nota sobre todo en la conversación que tiene a solas con Rogue que Magneto se siente en deuda con Xavier y con el sueño de Xavier. Acá es cuando Rogue le plantea que en su momento los X-Men tampoco confiaban en ella y ella no pidió que confiaran, sino que se ganó esa confianza, y empieza a salir a la luz esto de que algo pasó entre estos dos, alguna historieta han tenido. En los cómics también hay un momento en el que Rogue y Magneto se sienten atraídos. Acá no termina de quedar del todo claro qué es lo que pasó, porque de hecho al final del episodio lo único que hacen es agarrarse las manitos, pero para un personaje como Rogue, poder tomar de la mano a alguien sin matarlo, gracias a los poderes que tiene Magneto, que evidentemente repelen el efecto de los poderes de Rogue. Bueno, eso para Rogue es 1000 veces más íntimo de lo que puede ser para una persona que no tiene sus poderes. Eso no significa que no haya pasado algo más, pero todavía no lo sabemos. Además de Magneto, también Jean y Tormenta van a ser 2 personajes importantes para el desarrollo de los eventos de este episodio, y hasta temáticamente y simbólicamente van a estar muy presentes en diferentes momentos. De hecho, hay una escena que me pareció muy linda entre las dos, en la que están conversando en la habitación de Jean. Acá es cuando Jean recuerda la última vez que usó el traje de Marvel Girl, que usaba cuando era parte de los miembros originales de los X-Men. Y la última vez que usó este traje fue efectivamente al final de la saga del Fénix, de Fénix Oscuro. Por eso la referencia también en la intro del episodio. Y me pareció también muy interesante que Jean blanquee con Tormenta este miedo que siente, que también deja entrever un poco que puede llegar a ser efecto
de lo que le pasó cuando se metió en la mente de Gyrich, pero no es descabellado que como futura madre le agarren estos miedos. Lo que le plantea es que en el fondo le da miedo que su hijo sea mutante, por más que a ella no le dé vergüenza ser mutante o que su marido sea mutante, ni que ninguno de los miembros de su familia lo sean. Teme por el futuro de su hijo. Esta cosa de que si fuera humano no lo perseguirían como nos persiguen a nosotros, entonces va a estar más a salvo, y tal vez como madre debería pensar más en qué es lo que le conviene a su hijo que en el orgullo mutante. Y Tormenta le plantea que es algo totalmente normal, sobre todo tratándose de una persona que está a punto de tener a su primer hijo, y que ella también se preguntó en algún momento cómo sería ser humana, pero que siempre termina llegando a la conclusión de que sus poderes son lo que la trajeron a la familia que tiene actualmente, incluyéndola a ella, que es alguien a quien considera su hermana. Esta conversación está directamente ligada con lo que va a ser el desenlace del episodio y cobra un sentido mucho más importante cuando vemos cómo terminan estos dos personajes, por un lado y por el otro, porque son dos finales completamente distintos, pero me parece muy inteligente que metieran esta conversación. No se sintió descolgada en el momento y después de terminar de ver el episodio se siente todavía menos descolgada. Pero la torta del episodio está en el juicio de Magneto. La doctora Cooper, en nombre de la ONU, viene a buscar a Magneto a la mansión para enjuiciarlo por sus crímenes ante la humanidad, y Magneto se entrega voluntariamente justamente para ganarse la confianza tanto de los X-Men como de los humanos, pero me parece que fundamentalmente de los X-Men debido a la conversación que tuvo con Rogue. Y acá se da este juicio a Magneto, que está directamente inspirado en el cómic que decía hace un rato, que es X-Men número 200. Hasta está recreada la portada de este cómic, que es bastante conocida, en la que aparece Magneto con el mismo traje, en la misma pose, con esposas en las manos y mirando hacia abajo. Y de hecho muchos de los eventos que ocurren en el juicio están directamente basados en el cómic. El alegato de Magneto para defenderse ante los humanos es otro de los momentos que me parecen más destacables de estos dos episodios. Sobre todo esta referencia que hay al Holocausto, cuando menciona que cuando él era chico prendieron fuego los hogares de su pueblo porque se atrevieron a llamar a Dios con otro nombre, y que eventualmente la misma gente que quemó o que prendió fuego los hogares de su pueblo se alió con su pueblo para cazarlo a él como mutante. Eso me parece terrible, teniendo en cuenta el origen del personaje, teniendo en cuenta el trasfondo del Holocausto, que se hable de los perseguidos y de los perseguidores en un mismo plano para perseguir a otra comunidad. Es algo que también habla de la naturaleza del ser humano y que traza un montón de paralelismos con muchísimos eventos históricos presentes, pasados y seguramente futuros de la realidad, y que pega muy fuerte. Lo mismo cuando dice que si uno es diferente, si uno piensa distinto, si uno tiene un sexo distinto, si uno tiene un color de piel distinto, inevitablemente lo van a terminar castigando, como que esa es la naturaleza inevitable de los seres humanos. Y él plantea que es cierto que él debería ser juzgado, pero que al mismo tiempo los humanos persiguieron a los mutantes, intentaron exterminar a los mutantes, y que él solamente actuó para vengar a su pueblo, de la misma manera que ellos están actuando para vengar al suyo. O sea, es una vez más el ciclo eterno, la rueda eterna de autodestrucción entre los habitantes dominantes de la Tierra, sean mutantes o no. Me pareció muy interesante también que mientras Magneto habla hay diferentes momentos de los X-Men atentos, con reacciones distintas. Gambito está bastante negado, mientras que Rogue está muy concentrada en lo que está diciendo Magneto y parece estar llegándole bastante. Pero bueno, en el medio de todo esto llega el ataque de manifestantes al edificio de las Naciones Unidas, principalmente seguidores de los Amigos de la Humanidad. Vienen a buscar a Magneto, pero también los vienen a buscar a los jueces porque supuestamente son traidores a la humanidad al haberle dado esta posibilidad de defenderse a Magneto. Esto para mí no es muy diferente de lo que fue, por ejemplo, la toma del Capitolio de hace un par de años en Estados Unidos, que nada, siento que los paralelismos
son recontra explícitos y que no hace falta hacer demasiadas lecturas. Por eso me gusta que, manteniendo el espíritu de los 90, en X-Men 97 puedan actualizar o ayornar estas temáticas y estas referencias a eventos que son un poco más actuales. Y tenemos la introducción del que va a ser el villano de este episodio, el villano principal, que es Executioner, un personaje que no es particularmente interesante, pero que cumple su función perfectamente. Acá Executioner no viene más que a ocupar un papel necesario de una figura peligrosa que lidere el ataque de los sectores más reaccionarios. Y tiene un arma que viene con una dosis concentrada de radiación, como la que se usa en los collares que bloquean los poderes de los mutantes. Este arma aparece en los cómics y de hecho termina quitándole también los poderes a Tormenta, como va a pasar en este mismo episodio. Lo que más me gustó de la secuencia de acción con Executioner y los manifestantes contra los X-Men es el cruce con Cíclope, que de hecho casi lo hace mierda, le rompe el visor y le dice algo que también me gustó mucho en términos de guión, que es que lo que él odia de los mutantes, de tu gente, como le dice, o de tu tipo de gente, es que los mutantes actúan como si todo fuera difícil y se victimizan. Y que la gente normal también vive situaciones difíciles, pero que no se victimizan y no se quejan. Esto me hace acordar directamente a cómo saltan todos los heridos que acusan generaciones de cristales y todas estas pavadas, y los primeros que saltan son ellos. O sea, hablan de que antes nadie se victimizaba o ellos no se victimizaban como ciertas personas, ciertas comunidades, ciertos sectores se victimizarían ahora, y los primeros frágiles heridos son ellos. Así que siento que estuvo muy bien trabajado como este aspecto de Executioner. Si bien, insisto, no me parece que sea un villano particularmente memorable, está perfectamente diseñado para cumplir esta función, que es la del líder, por lo menos en el campo de batalla, de lo más reaccionario de la sociedad, y es el que verbaliza los comentarios más reaccionarios y más rancios de partes de la sociedad. Hasta se dieron el lujo de ponerle un poquito de sangre a Cíclope, que no es que lo vuelve algo súper adulto, o sea, no me sentí viendo Invincible, pero de alguna manera levanta un poquito la escala de gravedad de lo que está pasando. Siento que le da un poquito más de importancia y lo vuelve más real, y hace que esa frase que está diciendo Executioner resuene un poco más, o por lo menos a mí me llevó a eso. En el medio de todo esto está la sitcom de Wolverine y Jean, que se quedaron en la mansión y Jean empezó a dar a luz, así que Wolverine la lleva al hospital. Me gustó cómo ella va usando los poderes para correr a la gente y que Wolverine no los atropelle. Y acá es que ella le avisa a Cíclope que está por dar a luz, así que él se va, y esto es lo que va a terminar de alguna manera dejando a Tormenta en el centro de la acción, al frente de la acción, y que va a terminar con este disparo de Executioner a Magneto, en el cual Tormenta interviene y termina perdiendo sus poderes. Acá viene el momento en el que Magneto parece que va a tomar represalias y se empieza a sulfatar y dice: ya no sé qué es lo que quieren que hagamos, qué es lo que tenemos que hacer. Y se me empezó a erizar la piel cuando dice: voy a decir algo que dije muchas veces, nunca más. Ya de por sí en Argentina es una frase que tiene una carga semántica imposible de describir como corresponde, pero trasciende obviamente a lo que es Argentina. Hablando justamente de un personaje como Magneto, el trasfondo de Magneto como sobreviviente del Holocausto. Nada, me pareció un momento sublime, como también me lo pareció todo lo que vino después, cuando se los empieza a llevar a los jueces y a Executioner a la estratosfera. Como Executioner pasa de ser el más macho de los machos a estar cagadísimo en las patas. Y este momento en el que Magneto, que realmente parece que está a punto de quebrar y que siento que en el fondo está luchando con todas sus fuerzas para no hacerlos mierda a ellos y a toda la humanidad. Y a pesar de eso, le dice a los jueces que hoy los está salvando a ellos de los mismos humanos. Y me encantó este momento en el que le da una mirada al planeta y recuerda al profesor X. Dice que Xavier lo desafió a recordar esta vista de la Tierra, que la Tierra es enorme y que somos nosotros, tanto humanos como mutantes, los que la volvemos un lugar pequeño. Les plantea que aunque Xavier le haya confiado su sueño, él no les va a pedir que los abracen como propios, pero sí que acepten que este mundo debe ser compartido por todos, tanto por los humanos
como por los mutantes y que ellos tienen derecho a vivir acá. Y me pareció brutal el cierre de este mini discurso en el que les dice: estoy intentando ser mejor. Por favor, no me obliguen a decepcionarlos. La actuación de voz, la música, el montaje que además va y viene con diferentes escenas que incluyen a Jean dando a luz al bebé. Siento que fue un 10 esto, o sea, no solo el episodio fue un 10. Esta escena concreta, toda esta secuencia fue de lo mejor que vi en estos 2 episodios y es lo que me deja recontramanija por seguir viendo más en las próximas semanas. Pero bueno, hablando de Jean, en el hospital obviamente no la quieren atender a Jean, así que ahí cae Rogue, usa sus poderes para absorber los conocimientos del obstetra y ayudarla a dar a luz. Y acá tenemos el nacimiento de Nathan Charles Summer. Charles obviamente en homenaje al Profesor X, al igual que en los cómics. Nathan Charles Summers nace en el cómic X-Men número 201, justo después de la muerte del Profesor X y del juicio de Magneto y de que Magneto se convierta en el líder de los X-Men. Podría decir muchas cosas de Nathan Summers, muchos la deben saber, pero lo hablaremos en otro momento, simplemente para cuidar a algún que otro desprevenido que tal vez no tiene idea de hacia dónde está yendo esto, aunque la mayoría probablemente lo sepa. Pero bueno, al final del episodio Magneto es perdonado por la ONU como gesto para mejorar las relaciones entre los humanos y los mutantes y se va a evaluar incorporar a Genosha a la ONU. Genosha es esta isla que aparece en la serie de los 90 también, y que al principio del episodio, después de que Magneto salva a los Morlock, se los lleva a la isla y de hecho les tira a los X-Men. ¿Cómo puede ser que a Xavier nunca se le haya ocurrido hacer esto con toda la plata y los recursos que tenía? Así que como ahora esa plata y esos recursos son míos, los puse a disposición de esto, de mover a los Morlocks a Genosha. Genosha en los cómics se va convirtiendo de a poco en una nación mutante, así que me pregunto si esta serie no irá en ese camino, que también puede llegar a terminar en algunos eventos muy pero muy importantes de los cómics y que me encantaría que fueran adaptados en X-Men 97. Por otro lado tenemos a Tormenta sin poderes y al parecer esto sería permanente, de acuerdo a lo que le dice Bestia. Es obvio que en algún momento van a volver los poderes de Tormenta, pero en principio se habría quedado sin sus poderes mutantes y esto la lleva a escribir una carta de despedida e irse porque siente que este lugar ya no es su mundo, siente que ahora ella camina un mundo diferente al de los mutantes. A mí me parece un poco brusco, pero no está fuera de personaje, o sea, es algo que tranquilamente haría Tormenta. Y me gustó mucho la escena en la que ella está en la habitación y hay un trueno, afuera está lloviendo y de repente cae un rayo y se escucha muy fuerte el trueno y ella se asusta. Siento que es la representación perfecta de cómo es su mundo ahora. Ya no puede sentir la humedad, ya no puede sentir nada que tenga que ver con lo climatológico. Entonces realmente se siente en un mundo completamente distinto. Otra cosa interesante de esto que pasó con Tormenta es que, como había dicho hace un rato, en los cómics también pierde los poderes gracias a este arma que neutraliza los poderes de los mutantes. E inmediatamente después de eso viene una historia que se llama Life Death. Y justamente en X-Men 97 vamos a tener 2 episodios que son Life Death parte 1 y Life Death parte 2. Y en el medio hay un episodio que corta estas 2 partes, que de alguna manera también va en línea con algo que pasa en los cómics. Pero bueno, nos meteremos con esto cuando llegue el momento. En este montaje final en el que escuchamos lo que escribió Tormenta en su carta de despedida, en la que habla de la importancia de las conexiones, vemos la conexión de Morph con Wolverine, por ejemplo, que es un momento que me gustó mucho, como él va a tratar de consolarlo con el six-pack de cervezas y como él no le da bola, se convierte en Sabretooth para que por lo menos puedan pelear un poco. La amistad de Morph y Wolverine es algo que le suma mucho a Logan, así que me gusta que vayan por acá. Y tenemos también el momento de Rogue y Magneto dándose las manitos y Gambito dándose cuenta de que algo está pasando entre ellos. Me sigo preguntando qué nivel de intimidad habrán tenido, al margen de que, como decía,
tomarse las manos para Rogue es un montón. Y bueno, al cierre del episodio, Cíclope se siente culpable por la partida de Tormenta, Gambito lo culpa a Magneto directamente porque está celoso por Rogue, me parece. Morph está en estado de negación y en el medio de este revuelo que provocó Tormenta al irse, tocan el timbre y la persona que llega es nada más y nada menos que otra versión de Jean Grey, en este caso una Jean Grey que está lastimada y que cae en los brazos de Morph y dice que necesita de los X-Men. Dice esto y una de las personas que la está recibiendo es Jean Grey, o la Jean Grey que tuvimos en estos 2 episodios, la Jean Grey que estuvo embarazada y dio a luz a Nathan Summers. En otras palabras, tenemos una doble de Jean Grey que cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre la historia de Jean Grey puede googlear y en 2 pedos va a sacar la ficha de qué es lo que está sucediendo. No me voy a meter en este tema porque claramente es algo que se va a desarrollar muy pronto. Tiene que ver con algunas historias y algunos personajes que, como muchas de las historias y los personajes de Marvel, tienen su cuota polémica. Pero eso no significa que no puedan estar bien adaptados. Yo creo que está todo dado para que tengamos una muy buena adaptación de algunas historias y de algunos personajes. Lo último que tengo para decir es que, como ya dije varias veces, estoy muy contento con lo que nos dieron de X-Men 97 hasta el momento. La animación me parece que está a la altura de lo que esperaba, la música también, la actuación de voz también, el rol de Cíclope como líder y la presión del liderazgo que está presente tanto en el primer como en el segundo episodio, estuvo muy bien trabajado y estoy seguro de que se va a seguir desarrollando en las próximas semanas. Magneto definitivamente es lo mejor de estos 2 episodios, pero no en desmérito del resto de los personajes, porque hasta los personajes más chiquitos como Morph o Bishop o hasta Sunspot en el primer episodio me dieron momentos interesantes. Ojalá que en el futuro puedan desarrollarse un poco más en primer plano, pero siento que en estos primeros 2 episodios pusieron el foco en solamente algunos personajes y eligieron de la mejor manera. Me pareció bien que el foco estuviera en Cíclope, en Tormenta, en Jean Grey, un poco en Rogue y definitivamente en Magneto, que sigue siendo, para mí, esto es 100% opinión personal, el mejor personaje de X-Men en todas sus versiones. La serie de los 90, las películas, Ian McKellen, Michael Fassbender, el nombre que le quieran poner, la versión que quieran poner, Magneto es lo mejor de los X-Men. La semana que viene tenemos el tercer episodio que se va a llamar Fire Made Flesh, que en español significa el fuego hecho carne. Inmediatamente uno puede pensar en Jean Grey y el Fénix, pero me parece que también puede llegar a tener que ver con Sunspot o Roberto, como lo conocemos hasta ahora, teniendo en cuenta que sus poderes de alguna manera están relacionados con lo que dice este título. Aunque bueno, por cómo terminó el episodio, uno pensaría que el foco principal debería ir por el lado de Jean Grey. Ya veremos con qué nos encontramos la semana que viene. Mientras tanto, gracias a todas, todos por haberme escuchado monologar sobre esta serie que, si bien yo no la estaba esperando, ahora me van a tener que bancar manijeado durante 9 semanas. No tengo ningún problema en admitir que estaba equivocado y que me cerraron el ojete. Lamentablemente, parte de los responsables de cerrarme el ojete es una persona que todo da a entender que la vamos a tener que cancelar, pero bueno, eso quedará para otro momento, si es que alguna vez nos enteramos de qué es lo que pasó detrás de escena con Bo de Mayo. Mientras tanto, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, me encuentran en las redes como @ger_alonso_. No olviden saludar por su cumpleaños a Iancito en iansilver.oc, silver con B larga. Y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Chao. Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app/pizzabirramarvel. También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabirramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierden de ningún episodio.
Hola Marvelitos, muchas gracias a todos por los saludos de cumpleaños. Todos me llegaron al fondo de mi corazón y agradezco cada uno de ellos. Y a los que vieron que era mi cumpleaños y no me saludaron, les deseo no tomar agua, no hidratarse y eventualmente, bueno, descomponerse, pero hasta ahí, más no, porque se pone oscura la cosa.